Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Hoy vengo a enseñaros Bicarbonize, un juego de gestión y construcción de mazos, vamos a decir. Es parecido al Stacklands, ¿vale? Me salió relacionado, pero a la vez no tiene nada que ver, ¿vale? Es un juego que está gratuito en Steam, me sorprendió eso, así que yo he echado una partidita para ver qué tal era. Y no he visto contenido por ahí del juego, así que venía a enseñároslo, ¿vale? Hay dos modos de dificultad, normal y difícil. Para el difícil tienes que pasarte el normal, pero ya veréis, ya veréis qué curioso es este juego. Porque parece un juego de mesa, ¿vale? Uno de estos juegos que se puede llevar a un juego de mesa tranquilamente. Vale, el objetivo del juego es evitar que el CO2 del planeta llegue al máximo, ¿vale? O sea, tenemos que evitar la catástrofe medioambiental. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 4 sectores. Tenemos la industria, ecosistemas, población y ciencia, ¿vale? Entonces, la industria nos va a generar dinero, ¿vale? ¿Ves que aquí genera dinero? El ecosistema nos va a generar dinero, pero va a provocar menos emisiones, ¿vale? Luego la población va a generar población y va a consumir dinero. Y la ciencia simplemente genera ciencia, ¿vale? Entonces aquí tenemos las 3 monedas del juego. Aquí tenemos estas barritas que se van a ir llenando con el tiempo, ¿vale? Podéis pausar, acelerar y demás. Aquí tenemos el contador de días y aquí está el número total de emisiones, ¿vale? A medida que va subiendo la polución en el planeta van a ir apareciendo crisis, ¿vale? Pues calentamiento global o incendios, maremotos y cosas así, ¿vale? Que vas a tener que solventar usando las mismas monedas, ¿vale? Entonces yo os voy a enseñar la mecánica del juego, ¿vale? Simplemente no lo voy a pasar hasta el final. Aquí tenéis las cartas, por ejemplo, ¿vale? De cada sector, las que yo he desbloqueado. Os digo, empecé a jugar un poquito y luego lo paré para grabaros el vídeo. Entonces aquí tienes, en cada carta tienes la velocidad que aporta ese sector y cuánto carbono emite, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como veis, esta, como es economía circular, es una carta de, pues bueno, que favorece al medio ambiente, ¿no? Digamos, que resta polución, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta de aquí da mucha velocidad, es decir, nos va a ayudar a que la industria genere mucho dinero, pero genera un montón de emisiones, ¿vale? Genera 20. El objetivo es llegar a conseguir la carta dorada, ¿vale? Para llegar a conseguir la carta dorada tienes que tener ciertas cartas en cada sector que hagan que todo confluya en, digamos, la solución global al problema del carbono, ¿vale? Entonces, yo no lo he hecho, no lo voy a hacer hasta el final porque si no os hago spoiler, porque la solución, digamos, que es una. De lo que se trata el juego es de irla buscando, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos aquí es la industria del siglo XXI. Si vamos aquí a esta carta, nos permite crear otras cartas, ¿vale? Pues podemos crear energía fósil, que nos va a aumentar en 2 flechitas a la velocidad, o la energía renovable, ¿vale? Que nos va a aumentar menos, pero va a emitir menos carbono, ¿vale? Así que vamos a empezar por aquí. Y aquí está el coste, ¿vale? Lo que nos cuesta. Persona, uno de persona, le damos aquí, y otro de ciencia. ¿Vale? Damos al play, y esto va a ir construyendo, ¿vale? Y en estos sistemas que tenemos aquí hay que construir la primera carta. ¿Veis? Esta, por ejemplo, al construirla, pues elimina 10 de polución directamente. Es importante no quedarte sin dinero para que la población pueda seguir creciendo, ¿vale? Creo que si te quedas sin dinero, o sea, si no tienes suficiente dinero, te resta población, ¿vale? Se te muere la gente, básicamente. Entonces hay que medir un poco las velocidades de todo para que te dé, ¿vale? Vamos aquí a generar este de ciencia, que no tiene ningún impacto negativo, y nos va a ir dando ahí puntos de ciencia que nos pueden servir, ¿vale? En esto consiste el juego, gente, un juego tranquilito, pero que la verdad a mí me ha gustado. Tiene un diseño bastante bien hecho. Todas las cosas tienen bastante sentido, tal y como están implementadas. Vale, aquí tenemos dinero, no tenemos suficiente dinero para darle a la población todavía, ¿vale? Y comprar esto. Vamos a darle un poquito de avance. Ahora sí, ¿vale? Lo compramos. Aquí en población necesitamos, ¿veis? Un poquito más de población. Vamos a darle tiempo. Para aumentar el sector os vais aquí y lo aumentáis, ¿vale? Luego, una vez creas otras cartas, ya desde esas puedes ir tirando como por su árbol, ¿sabéis? Entonces, vamos a primero hacer esta del cambio social, para aumentar un poquito la velocidad en que generamos población. Si aumenta la velocidad en que generamos población, también aumenta la velocidad en la que consumen dinero, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como veis, este tarda 400 segundos y este tarda 32. Entonces, el primer objetivo que hay que hacer es llegar a quitarse esto de aquí, ¿vale? Que te genera un montonazo de polución. Entonces, vamos a irnos aquí por las otras energías, ¿vale? Poner, por ejemplo, la energía eólica.
Vamos a darle un poco de tiempo para que... También podemos poner la energía solar. Pero vamos a poner esta que no nos requiere población, ¿vale? Ahora esto se va a llenar y vamos a tener que expandir el sector sí o sí, ¿vale? Y luego en ciencia, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto por ejemplo va quitando emisiones, ¿veis? Que pone -2. Vamos a dar a acelerar un poquito. ¿Qué más tenemos aquí? Cambios sociales. Incubadora de ideas. Yo creo que lo suyo sería ir fomentando esto de aquí, ¿vale? Soluciones locales. Reforma de la naturaleza. Esta creo que fue la que hice yo en mi partida. Vamos a hacer esta. Hay que potenciar esto para cuanto antes quitarte esta de aquí, ¿vale? Veis, ha llegado aquí a la primera crisis. Ecoblanqueo. Cada turno más 40 de polución, si no lo resolvemos, ¿vale? Necesitamos 3 de pasta. Aquí tenemos bastante población. Vamos a ir construyendo esto. Y aquí podemos también construir esto con las personas. Lo que necesitamos ahora es dinero para solventar esto. Punto crítico. El mundo se ha calentado entre 0,5 y 1 grado. En comparación con los niveles preindustriales. Cabe esperar catástrofes naturales. ¿Vale? O sea, aquí tenemos otra que resolver, que nos pide más dinero todavía, ¿vale? Vamos a darle un poquito de caña a ver si conseguimos los 3. Vale, ahí tenemos una. Vamos a resolver esta de aquí. Y nos da 1 de población, ¿vale? De recompensa. Vamos a ver, y esta nos requiere 4 de dinero, ¿eh? Me da que a esta no vamos a llegar. Soluciones sociales. Esto elimina bastante polución. Vamos a hacer esta. Que elimina 50 de golpe. Pero aquí al 4 no creo que lleguemos, ¿eh? No, se nos va a complicar. ¿Vale? Que vamos a perder 3 de población y 3 de ciencia. Por lo menos no se ha puesto negativo. Eso no está tan mal. Vale, pues aquí vamos a tener ahora población. Ya no estamos quedando con los sectores llenos. Vamos a ampliar este, que es el más importante, ¿vale? Para poder ir migrando de tecnologías, ¿vale? Aquí necesitamos población. Vale, un poquito más de aquí de cambios en la vida. Esto baja la velocidad, fijaos. Para que gasten menos. Necesitamos 3 de ciencia, mirad, esto es bastante sencillo. Vale, yo creo que podemos hacer el de cambios de vida. Y ya empezarnos a plantear quitar esto, ¿vale? Para quitar una carta simplemente la tenéis que arrastrar. Creo que aquí se podía mejorar. ¿Veis? Cuando ya tenéis una construida, se puede mejorar. ¿Veis? A partir de esta podemos sacar más energía eólica. Y tenemos energías renovables. Yo creo que ya esta me la voy a intentar cargar, ¿vale? La ponéis fuera. Fijaos la velocidad 80. Este tarda 40. Va un poco justo todavía. Hay que darle aquí un poquito de caña a esto, ¿eh? 2 de dinero. Vamos a volver a meterla, ¿vale? Porque las velocidades todavía no cuadran. Tenemos muchas personas, eso sí. Esta ya la tenemos hecha. Vamos a hacer energía solar. A ver, ¿me da el tiempo? Sí. Un poquito de energía solar, gente. Vamos a intentar ampliar esta de aquí también. Ahora cuando tenga otro de dinero. Vale. Aunque yo creo que lo mejor sería tirar por aquí. La energía hidráulica no genera tanto, ¿eh? Pero esta sí, mirad. 3 personas y 2 de ciencia, perfecto. Punto crítico, el mundo se ha calentado 1,5 grados centígrados. Más del 70% de los arrecifes de coral han muerto. El glaciar de la Antártida Occidental y el permafrost comienzan a derretirse y liberan emisiones de metano, ¿vale? Eso está guapo también, que te vaya contando un poco qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Creo que está bastante interesante el juego. Está bastante bien hecho, en mi opinión. Energías renovables, energía solar. Que esto ya nos cuesta muchísima ciencia. Carta aleatoria, no me interesa. Centro de I+D, puede ser interesante.
Nos da bastante ciencia. Uy, no me he fijado en esto para resolverlo, Hostia, liada, Liada porque no me he fijado en eso para nada. 4. Tenemos el dinero. Nos da la ciencia. Nos da justa, Reforestar el Amazonas. Esta carta está siendo destruida. Ah, porque no tenemos hueco, Se nos está destruyendo porque no tenemos hueco. Nos lo ha dado la crisis esa, ¿vale? Vale, yo creo que ya ahora sí que podemos intentar quitarnos esto. Tiene 35, ¿ves? Ya generamos 1 de dinero en menos tiempo de lo que se gasta, ¿vale? Así que ahora ya es el punto bueno para quitarnos eso de en medio. Esta carta ya no se puede mejorar. Vamos a necesitar un poquito más de ciencia. Habrá que ir ampliando esto. Vale, pues en principio ahora sí que hemos reducido bastante nuestras emisiones, ¿vale? Como veis aquí, emisión por turno 5, ¿vale? Ahora hay que conseguir que vaya hacia atrás, ¿vale? Que reduzcamos emisiones. Robótica avanzada. Yo creo que más ciencia no nos hace falta. Lo que voy a hacer es ampliar este sector. Vale, economía circular. Está bastante bien también. Fijaos, esta estrellita. Estas son las cartas que te llevan hacia la carta dorada, ¿vale? Vale, me gustaría seguir con esta. 8 y 6. Buah, pido un montón, Pastos de carbono. Mira, esto va eliminando carbono. Cultivo regenerativo. Esto tiene bastante velocidad. Vamos a darle a esta. Energía solar 2.0. Ecoblanqueo, vale. 13 de dinero. Vale, ya esto va cogiendo velocidad ya. Vale, vamos a ver. Agricultura de carbono. Acuaponia. Esto da bastante velocidad, Reducimos las emisiones. Emisiones por turno 7 todavía, Vale, pues vamos a hacer esta. Vamos a hacer la agricultura de carbono. Vale, no nos quedamos sin dinero. Una carta aleatoria. Cambios en la vida. Vamos a reducir un poco esto, la velocidad. Va un poco a tope el tema de la población, la verdad. Vamos a dejar que cojan esta monedita, esta ronda de dinero, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, si podemos ir controlando la población, también eso nos ayuda a reducir las emisiones, ¿vale? Vale, y aquí en el centro I+D, yo creo que no nos hace falta por ahora nada de aquí, Igual esto, ¿no? Que da -2. Vamos a ir a por esto. Vale, listo. Vale, aquí ya nos hemos quedado sin espacio. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Eólica casera. Este no se puede mejorar. Lo suyo sería esta, ¿no? 9 y 5. Sería interesante. Robótica avanzada. Bueno, la podemos hacer. Y aquí en la de personas, pues... compensación de daños, mirad, -3, Bueno, cuidado, hay varias crisis aquí. Una crisis financiera. Y aumento del nivel oceánico. Nos da una cartita. Vale, genial, barreras costeras de una. Vale, ¿qué más podemos hacer? Ley de descarbonización. Voy a ir a por esto, ¿vale? Nos da un -3. Aumenta un poquito la velocidad. Pero bueno, como veis, aquí tenemos al final estamos teniendo 3 de emisiones nada más, Bastante bien la cosa. Quiero hacer esto, 9 y 5. Necesitamos bastante pasta. Esto me gasta pasta, esto no. Vamos a aumentar esto. Vale, vamos a dar un poquito de caña. A ver si llegamos a los 9. Pasa que esto genera 3 de... Genera 3 de carbono, Tenemos que seguir por aquí, por estas de aquí. Captura de carbono. Esto nos da cartas aleatorias, no nos interesa.
Robótica avanzada. Humanos robotizados, dice. Nada, necesitamos ampliar esta de aquí. Vamos a ir ampliando esta también. Bueno, espera, no nos da el dinero. Pastos de carbono, que al final no lo hicimos. Vamos a hacer esta. Como veis, la población va toda hostia. Vale, eliminamos aquí 30 y ya estamos a 0, ¿vale? Ahora vamos a empezar a ir hacia atrás. Vale, hay que reducir la velocidad de la población, ¿eh? Se nos desmadra. Geoingeniería privada. Ya, nos reduce de 250, por 5 monedas. Bastante broken eso. No sabía que podían salir eventos positivos. Cuidado que no llegamos al plazo. Vale. Ahora sí. Hay que reducir la velocidad esta, Van demasiado a muerte. Almacén de carbono. Esto no se puede mejorar. Sin espacio en el sector de industria. Ah, esto lo construye aquí, mirad. Ah, pues eso no lo sabía, que de aquí puedes llegar a construir aquí. Vale, eso le da un poquito de... Eso le da un poquito de sentido también al sector este. Pues vamos a tener que ampliar aquí entonces. Y aquí hay que seguir reduciendo la velocidad, No sé si mandarme otro tren de esto. Cuesta 6. Puedes repetir cartas, pero cada vez te salen más caras. Vale. Vale, bien. Vamos con la eólica casera entonces, ¿no? Ah, no, esta sería la buena, ¿no? 8-6. Vale, tenemos mogollón de ciencia aquí, que no podemos usar para nada en principio, ¿no? Bueno, 3-6, mirad. Le damos velocidad aquí a este sector. Va, de locos, ¿no? Quiero pillar esta, 8-6. Vale, aquí le bajamos un poquito más la velocidad. Vamos a ver la crisis primero. 2 y 2. Y aquí nos mandamos tremenda eólica marina, ¿no? Ah, perfecto. Perfectísimo, gente. Solar. Campo solar sahariano, dice. La hidráulica no la estamos investigando. Deberíamos hacerla a lo mejor. Es que igual hay una carta dorada ahí, gente, que eso no lo puedes prever, ¿sabes? Y esta no sé, yo creo que más ciencia no me hace falta. Vale, el carbono. Tenemos 17 emisiones, Hay que volver a regular esto. Vamos a hacer otra de estas. Que va dando -2. Vale, aquí un poquito de caña. Captura de carbono. Esta es prácticamente gratis. Plantaciones de algas. Me gusta. Vamos para allá. Esta es buena, Esta tiene estrellita. Vale, ahora que nos falta es población. Le hemos bajado demasiado la velocidad, ¿no? Vamos a hacer otra de captura de carbono. Pasa que esto se va a llenar de eso, ¿no? Geoingeniería. Vamos a probar esto. A ver qué nos dan aquí. ¿Cuántas emisiones tenemos? Tenemos 20 emisiones todavía, Vale, yo creo que ya aquí no vamos a construir nada más, ¿vale? Vamos a intentar bajar ahora las emisiones. Vale, más 1 de ciencia. Lo importante es que no pete. 2 y 2. Vale, 4 de población. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Economía circular, ya esa ya la tengo. Esto nos da un -3, Bastante pepino eso, ¿no? Ah, pues podemos mejorar esto otra vez. De crecimiento, mirad. -4. Vale, aquí hay otra con estrellita. -90, venga. Vale, vamos a ir necesitando ampliar. Pero todos me requieren personas, ¿no? Sí.
Nada, aquí necesito aumentar un poquito la velocidad. Lo suyo va a ser ampliar esto lo primero. Vamos a ver qué crisis tenemos. Vale, 2 personas más, perfecto. Y otras 2 personas. Vamos a ampliar esto. Y vamos a buscar cosas que nos den aquí velocidad, Compensación de daño. Suena bien. Porque además nos da un -3. Carta aleatoria no me interesa. Puedo construir otra de estas. Da bastante velocidad. No tengo suficiente población todavía. Vale. Otra con la estrellita. Mira, la ciencia se desborda, Vamos a aumentar esto. A ver si podemos consumirla en algo. Geoingeniería, mirad. Vamos a ir a por esto. -2. Como vamos aquí, 9. Vale. Construir más D. Es que esto solo nos da velocidad. No me interesa en realidad, ¿no? Igual lo que podría ser también es de estos, ¿no? Exacto, captura de carbono. Pero la carta aleatoria es un poco meme, la verdad. Aquí dinero y ciencia. Aquí nos falta un poquito de población. Una cartita de más. Vale. Nos falta población por esta, Aquí puedo hacer algo. Buah, 14 nos piden de dinero, mirad, economía donut. Sube bastante la velocidad. Aquí el reto, gente, también es hacerlo en el menor tiempo posible, ¿vale? El menor número de días. Al final es ir buscando también el patrón. El que tiene que ir antes de qué. Vale, esto de la carta aleatoria me la voy a quitar de encima. Sinceramente no me va a estar aportando nada. Esta de aquí no, porque todavía me puede dar para hacer más capturadoras de carbono. Y la robótica avanzada... No, era por esto, Aquí puedo construir algo más. Bueno, sigue estando esta de compensación de daño, que es un -3 también. Si no, me quito un tren de encima, Pasa que me da un -3 de carbono. Ecoblanqueo, nos lo quitamos. ¿Qué ha pasado? Economía donut. Ecosimbiosis, cuidado, 20-20. Sí, pero esto no sube demasiado la población, Se nos dispararía el consumo de dinero. Mirad, -20 por turno, Ya estamos avanzando, Vamos a ampliar sectores, entonces. Vamos a darle un poquito de tiempo a que se vaya limpiando la polución. Incubadora de ideas. Esto no lo hemos investigado. Tenemos esto todavía. Vamos a darle caña a esto. Eliminamos 100 de golpe, Pero bueno, con la ciencia siempre podemos hacer capturadoras de estas, Nada de locos, ¿no? Master of the Game. -26 ya, Lo dicho, el objetivo no es llegar a 0 emisiones, sino encontrar la carta dorada, ¿vale? Tener la combinación de cartas necesarias. Vale, vamos a ver cómo van las velocidades. Este tiene 13, 24. Todos más o menos están parejos, así que dinero tengo de sobra, ¿vale? Aquí yo entiendo que la suma de estos tiempos... O sea, este no puede ser superior a la suma de estos tiempos, ¿vale? Aquí en ecosistemas no tengo todavía ninguna carta dorada. Así que va a haber que buscarla, Vamos a hacer la aquaponia esta. A ver si puede ir por ahí la cosa, Esta no se puede mejorar. Vale, y aquí ¿qué podemos mejorar? Podemos hacer los paneles saharianos estos. Vale. Y la hidráulica no la hicimos al final, ¿no? Bueno, vamos a hacerla. Porque pueden estar ahí las cartas doradas, gente. No, aunque la siguiente sea una carta que no os parezca interesante, te puede abrir las puertas a otra, ¿vale? Super baterías, mirad.
Si se acaba el tiempo perdemos una carta. Bueno, tampoco que sea una catástrofe, pero vamos a hacerla por si acaso. Vale, pues no, la acuaponía no nos da nada, Agricultura de carbono, plantaciones de algas. Esto ya lo tenemos todo. ¿Y qué me falta aquí? Reforma de la naturaleza será, ¿no? Va a ser eso. Ley de la descarbonización. Impuesto al carbono. Wow, mirad, más cuatro personas, pero me requiere 10, Que aquí me están pidiendo mucha caña, Me están pidiendo que aumente aquí la velocidad de esto, Aquí me está pidiendo el juego que aumente la velocidad, Vamos a darle a esto. Si no lo he dicho, me quito un tren, Me quito un tren y ya está. Vale, he frenado un poquito, vamos a ver. Vale. Mega hidroeléctricas. Creo que no podemos quitar incluso los dos trenes. Aquí podríamos ampliar también. Vamos a centrarnos aquí en esta. Mirad, aquí está. Otra cartita dorada. Bueno, gente, en esto consiste el juego. Es un juego gratuito, así que ya con que os dé un par de horas de entretenimiento, en mi opinión, bastante justificado el traerlo, la verdad. Incubadora de ideas tampoco la hemos hecho, ¿no? Así es esta de aquí. Nos da una carta aleatoria. Lo de la carta aleatoria es un poco meme, ¿no? Esta de aquí es la hostia, 20. Pero es que 20 tardo muchísimo en conseguirlo, Vamos a darle a esta. Listo. Esto va folladísimo, ¿Qué más podemos hacer? Podemos intentar ampliar esto. Mirad, aquí tenemos espejos espaciales. -5. Aunque la verdad eso, podríamos quitarnos cosas que cuando ya nos sobran recursos. Entiendo que te puedes quitar cosas que ya sabes que no son lo que buscas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, aquí ya tengo eólica, solar, y aquí no hay cartas doradas, por lo que veo. Vale, aquí no llega a haber cartas doradas, sino simplemente es producción. Así que aquí voy a hacer la que más me dé. Aunque bueno, esto genera misiones. Y el brazo robótico... Bueno, esto genera más. Ahora tenemos dinero para parar un tren. Así que vamos a aumentar aquí la velocidad de esta gente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Impuestos del carbono. Lo siguiente va a ser esto, ¿no? Con 10. Ay, perdón, lo tenía en pausa. Fallo mío. Esta añade 250. Cuidado. Vale. que casi se lía. Vale, a ver cómo vamos de velocidad. Este tiene 12. Todavía tenemos margen. Quien contamina paga. Menos 37. Esto va de locos, El almacén de carbono parece que nos da acceso a más cosas. Ecosistemas apañados. Pandemia, cuidado, el COVID aquí, Vamos a ampliar esto. Vale, yo creo que ya esto es cuestión de tiempo, Enfoque en ecosistemas, si lo tenemos. Fondo unido del clima. El dinero empiezo a ver que ya no sube tan rápido, Se ha notado muchísimo en la construcción de esta casa, Y aquí no estábamos haciendo un edificio súper tocho. ¿Dónde era? ¿No era aquí? ¿O no lo habíamos hecho todavía? Voy a tener que construir otra de estas. A ver, energía solar. Vamos a ver esta crisis. 2 y 2. Vale. Necesitamos aquí más potencia, Se está empezando a notar eso, Se está empezando a notar que nos falta pasta.
Voy a hacerle un robot, yo creo. A ver, vamos a acelerar un poquito. Fondo unido. Forestación masiva. Vamos a hacer esto. Desiertos de verdícidos. A ver, ¿por dónde podemos seguir tirando? Enfoque en ecosistemas, ya lo tenemos. Enfoque biológico, vamos a darle aquí. Todo lo que no nos requiera población. Pero este ya lo hemos hecho. Esta es la que hicimos aquí. Paisajes protegidos. Bueno, aquí estamos haciendo 2 cartas, hay que tener cuidado. No se nos vaya a ir. Vale, tenemos 2 crisis nuevas. Vale, nada. Eso resuelve en un momento. 4 de ciencia. Sin problema, amigo. Vale, esto ya está a 12. Bueno, tenemos un poquito de margen todavía. Termostato planetario. Pero bueno. Mira qué velocidad le da a esto, Ah, no, esto es para la población, Cuesta 20, Esos 20 son durísimos, Creo que tengo que potenciar la velocidad de esto, ¿no? Renovación de corales. Este ya son cartas finales, si fijaos en el color. Fondo unido del clima, este ya lo hicimos. Paisajes protegidos. Aquí no cabe nada más. Vale, cuidado con la crisis esta. Vale, tenemos 10 de población. Transición energética. Me da miedo seguir aumentando la población, Creo que deberíamos hacer crecer esto primero, Los setos naturales estos se pueden ir a tomar por culo porque no mejoran demasiado. Podemos poner una... Bueno, nos da 2 flechitas. Bueno. Esto nos da 3, lo que pasa es que cuesta un ojo de la cara, ¿no? Ah, bueno, es cuestión de tiempo. A ver. Vale, ahora tenemos superávit de población, como veis. Se va a empezar a consumir el dinero muy rápido, Un oasis mundial, mirad. Sustituir por... Igual es que estas son las cartas ya finales, gente. Porque salen doradas. Igual no es el mismo dorado que este, yo creo, ¿no? Sí, porque mirad, ya no me deja... ya no me deja construir más, Vale, entonces aquí vamos a tirar otro. Y aquí podemos construir este, por ejemplo. Que nos dé más pasta. Entonces tenemos que construir las cartas doradas. No lo había yo entendido así, Vamos a ver qué pasa. Porque claro, hay varias. Aquí me salió otra distinta, ¿sabéis? Igual es que hay varios caminos. Puede que haya varios caminos. Voy a mejorar esta por si acaso. Como pone sustituir, no perdemos nada. Y esta. Vale, se vuelve loco me vuelvo loco con el ratón, Vamos a darle caña. A ver qué pasa, gente. Vale, mitigamos la crisis. Esta también la vamos a mitigar, yo creo. Carta dorada, Has ganado. Has terminado en 136 turnos. Racha de victoria. Has reconstruido los ecosistemas de la Tierra y has ganado la simulación. Sorprendentemente, se puede conseguir mucho con los ecosistemas ya existentes. Has conseguido que el planeta sea más verde y más resistente a los desafíos medioambientales. Bueno, gente, no era mi intención llegar hasta el final, la verdad. Pensé que sería más largo. Pero bueno, ha quedado interesante, yo creo. Bastante entretenido. Lo dicho, el juego es gratuito.
Se ve que tiene varias rutas, ¿vale? Para alcanzar el objetivo, y tenéis la dificultad difícil, ¿vale? Por si queréis ya poneros un reto, y sobre todo lo importante, que es gratis, ¿vale? Podéis echar ahí una partidita sin problema. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el juego, gente, que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, apoyad con un buen like para que yo lo sepa. Y nada, gente, nos vemos en siguientes vídeos.